Shalom, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom, 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 saludos, saludos a Shalom, todos. Daniel, Shalom, shalom, qué alegría. shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenidos. Estamos acá reunidos, el comando de la Emuná, Asociación Brele Colombia, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Hoy tocó transmitir desde la casa, pero estamos acá reunidos don Linman de Cali, doña Angie de Bucaramanga, don Oscar Alegría de Cali, doña Claudia Torres de Bogotá, doña Teresa González de República Dominicana, doña Viviana Otálvaro, originaria de Armenia pero residente en Medellín, Carlos Guevara en Cali, don Obed por allá en las montañas del Cauca, está doña Dalia que está en Estados Unidos, Fernando Bahamón en Cali, y hay otras personas por ahí que no alcanzo a ver. Bienvenidos todos, muchas bendiciones. Dios mediante, muy contentos de estar acá todos reunidos, gracias a Hashem, contentos con esa enseñanza que Hashem nos permitió del Rabino Sadi esta semana. Estuvo hermosa y los aportes que hicieron los compañeros, queda uno maravillado de la grandeza del Sadik que nos tiene caminando por el camino correcto, cumpliendo los consejos del Sadik. Entonces, qué alegría. Dios mediante, el día de hoy vamos a estudiar la preparación para Pesaj. Vamos a estudiar unos conceptos que trae Rabbi Natán de Breslev, que los tiene escritos en un libro que se llama Likutei Halachot, que es síntesis de las leyes. El pueblo de Israel tiene una serie de leyes que vienen desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y ya muchos sabios a lo largo de la historia, los milenios, han ido elaborando esas leyes hasta que Rabbi Yosef Karo creó un código de leyes recopilando todas esas leyes. O sea, son cosas prácticas de cómo se hacen las cosas en la vida cotidiana, en el estudio, en la devoción, para cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, eso se llama Shulchan Aruch, o la mesa servida. Es un código de leyes, y Rabbi Natán de Breslev, el alumno principal de Rabbi Nachman de Breslev, tiene un libro que se llama Likutei Halachot. Likutei es síntesis, Halachot es leyes, síntesis de las leyes. O sea, él nos explica para qué son esas leyes, qué significan esas leyes, cuál es el poder espiritual de uno cumplir esas leyes, cómo es el camino de verdad para uno acercarse a Hashem. Entonces, está hablando, vamos a compartir con el favor de Hashem las enseñanzas que tiene Rabbi Natán de Breslev, que nos las comparte Rabbi Meir el Kabaz, que es en el que nos basamos para la mayoría de los estudios de nosotros, fuera del Rabarus y Rabbi Jonathan de Galet. Nos comparte una disección que hace Rabbi Natán de Breslev sobre Pesaj, un análisis. Empieza a explicarnos parte por parte el milagro de Pesaj, para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que conlleva esas leyes que se dan también en Pesaj, de la plegaria, muchas cosas, pero más que todo enfocado en la práctica, en cómo nosotros en nuestra vida personal podemos aplicar todo lo que dice en Pesaj. Pesaj es la salida de Egipto, cuando Hashem, el creador, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, literalmente, es la liberación de Egipto, pero implica también una liberación a nivel personal de cada uno de nosotros, de una esclavitud. Entonces, la sesión pasada estuvimos hablando básicamente de eso, como un breve repaso. Es que nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra esclavitud,
¿Qué significa como tal esclavitud? Es una limitante, es algo que no nos deja avanzar. En este día, que es ahora el 22 de marzo, si no estoy mal, empieza Pesaj, ahorita en pocos días, viene una luz muy grande, una luz gigantesca, una luz tremenda, que lo saca a uno de la esclavitud, pero lo saca a uno de un lugar, de una oscuridad, de donde uno nunca pudo salir. O sea, si no fuera porque Hashem tuvo la iniciativa, hizo ese despertar desde arriba, que eso se llama así, un despertar desde arriba, en la Kabbalah, nosotros nunca hubiéramos podido salir de esa esclavitud. Entonces también hablábamos que por eso en el judaísmo no hay proselitismo. No es cuestión de yo irle a decir a los demás, vengan, acérquense al Creador, tengan fe, tengan alegría, porque es que realmente la persona es la que tiene que acercarse. Por eso, porque la persona puede estar en una oscuridad tan grande y esas fuerzas de la oscuridad lo tienen tan bien agarrado que es imposible que la persona se salga de ahí. Tiene que ser Hashem, el creador del universo, que lo saque desde arriba, o sea, que desde arriba, con su mano fuerte y poderosa, lo saque de ahí. No es una iniciativa que tiene uno, no es un esfuerzo que haga uno, no es un esfuerzo aquí abajo en la tierra, tiene que ser algo desde el cielo. Entonces eso es Pesaj. En Pesaj va a haber disponible esa luz para que nosotros nos conectemos también con ella en estos días, o sea, en nuestros días, en nuestra época, en nuestra vida personal, también va a haber ese Pesaj, de acuerdo a cómo lo entendamos nosotros, la conciencia que tengamos, pues también va a ser más poderosa esa redención, va a ser más poderosa esa luz, va a poder actuar más, podemos ayudarle más, por decirlo así, a que esa luz llegue a nuestras vidas y nos saque de alguna esclavitud. Hablábamos que sería bueno uno colocarse a pensar de qué esclavitud quiero salir yo. Pero la luz de Pesaj es la luz de la emuná. La luz en Pesaj lo traducen como la Pascua. Pesaj es emuná. El rabino Sadi nos estaba hablando que Pesaj tiene que ver con la boca, lo que dice la boca, Pesaj, boca, Saj, lo que dice la boca, o sea, con el Itboedud, con la plegaria personal en aislamiento. Entonces en Pesaj, cuando llega, hay momentos en la vida de uno que llega esa luz, como decir un rayo, ¡pum!, y pone a temblar todo y cambian las circunstancias. Uno sale de donde tenga que salir. Entonces ahí es la luz de la emuná, la luz más elevada que existe. O sea, se puede decir que lo más grande que existe, lo más alto, lo más elevado que existe es la fe, es la emuná. Y Pesaj es esa emuná. Pero hay otro tipo de salvación, hay otro tipo de libertad, de liberación, que es lo que se llama Hametz. El Hametz es lo contrario de Pesaj. En Pesaj se come la matzá. La matzá es un pan sin levadura, un pan ácimo. Y es un pan que se prepara con agua y harina y en 10 minutos está listo. El otro pan, el que uno conoce, el que come uno mucho, es el hametz. Ese es pan con levadura. Entonces está la liberación de Pesaj, que es esa liberación así rápida que viene arriba y que es la emuná, pero la emuná sin segel. Por ejemplo, en Egipto el pueblo de Israel no tenía segel, o sea, segel es el intelecto. Vamos ahora a mirar más lo que es la liberación del Hametz, porque el Hametz sí tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la mente,
con un orden mental, con una estructuración mental, con una forma de uno ver las cosas que le pasan en la vida, un orden. Entonces uno tiene que tener las dos cosas, tiene que tener la emuná y tiene que tener el sehel, tiene que tener el intelecto o el conocimiento o la percepción de Dios en la vida de cada uno. Ese es el sehel y ese es el hametz. Entonces vamos a mirar más ya con lo que les tenía preparado para hoy, o les tengo yo mediante, por favor del Eterno, como la continuación de lo que estudiamos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es el milagro tan asombroso que sucedió en Pesaj? Es parte de lo que hemos estado hablando, que es una luz muy grande, pero una luz inmensa, gigantesca, que Hashem reveló sin que nosotros nos lo merezcamos. Nosotros, porque a nosotros también nos pasa esa liberación en la vida. A nivel literal es al pueblo de Israel, pero a nivel más profundo es para todo el mundo. Hay una luz muy grande que si nosotros merecerlo, llega a nuestra vida. Entonces ahí es donde la persona empieza a buscar el camino espiritual. Por eso es que le estaba diciendo ahorita que uno, por mucho que le diga a las personas que acérquense a Hashem, si no es que Hashem mismo llegue y los acerca, es imposible que la persona se acerque a Hashem porque está aferrado por esas fuerzas de la oscuridad. Entonces tiene que haber una liberación desde arriba para que la persona saboree la luz, sepa qué es la luz. Y la persona ni siquiera sabe qué es la luz, por muchos libros que lea, por mucho que uno le diga, por mucho que se esfuerce, uno por transmitir ese mensaje no le va a llegar en nada. Por eso tiene que ser Hashem el que empiece con esa liberación. Entonces, esa liberación de Pesaj es por encima del libre albedrío. Ahí no hay libre albedrío, ahí no está la persona que está escogiendo. Bueno, yo voy a escoger el camino espiritual. O Dios guarde, voy a escoger el camino del placer de este mundo. Dios guarde, ese es el libre albedrío, ¿cierto? Uno siempre puede escoger entre ambos. Entonces, esa liberación de Pesaj viene sin ese libre albedrío, porque era una luz tan grande que lo único que pudieron hacer los israelitas fue salir de Egipto. Por eso tuvieron que hacer la matzá rápido, porque se reveló esa luz. En el momento en que es esa liberación, tiene que usar la emuná, no se puede pensar en nada. La emuná es lo contrario a pensar, a razonar. Usted no piensa en nada y sale. Entonces, nosotros, como humanidad, digamos, por decirlo así, pues como en nuestra época histórica, como la historia que estamos en este momento de la emuná, en nuestro momento, nosotros no estamos en una liberación así tipo matzá. Nosotros estamos en una liberación tipo hametz. Nosotros estamos en una liberación modo hametz, porque el exilio de nosotros, donde está el exilio pues, del pueblo de Israel, pero también de toda la humanidad, es el exilio de Edom. Edom se puede traducir como Roma. Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén hace aproximadamente 2000 años, entonces desde esos 2000 años para acá estamos nosotros en esa liberación del hametz. Ya que la de Egipto fue en un día, pan, ya cuando el faraón dio permiso, después de las 10 plagas, salieron en un día, pues la noche de Pesaj se salió de Egipto. En cambio, la liberación en la que estamos nosotros, la redención, es la redención final. La primera redención fue la de Egipto y la final es la de Edom, es la que estamos nosotros y es todo lo contrario. Nosotros estamos en modo hametz. ¿Qué pasa con el hametz, con el pan? La matzá ya dijimos. Agua, harina, 10 minutos sale. El pan, el hametz, necesita primero amasarlo. Mezclar el agua, la harina, la levadura, la sal,
y empezar a amasarlo, tiene que golpearlo para sacarle como unas burbujas de aire, no sé, y amasarlo bastante. Después, ¿qué tiene que hacer? Dejar la masa reposar. Tiene que dejar reposar la masa un tiempo para que la levadura actúe. Después, ¿qué tiene que hacer? Meterlo al horno. Y eso se demora un tiempo. Entonces nosotros estamos en modo esperar. Nosotros estamos, nuestra liberación es en modo esperar. Y eso es de verdad lo que quiere el creador. O sea, una cosa es a nivel global y otra cosa a nivel individual. La mayor parte del tiempo nosotros, como tal, estamos en modo Hametz, de esperar. Hay momentos de nuestra vida que llega Pesaj, y no necesariamente ahora, pues en esta época. Ahora nos vamos a conectar con esa energía, pero puede que nosotros comamos esa energía, la tengamos ahí como latente para el día que la necesitemos. En momento de nuestra vida sí llega esa liberación, donde de un momento a otro cambian las circunstancias. Un ejemplo, una persona tiene un jefe que lo tiene enfermo porque tiene un carácter muy malo, muy negativo, lo tiene enfermo, mejor dicho. Y de un momento a otro le cambian el jefe y ponen un jefe súper amoroso, lo pone a progresar. De un momento a otro cambia la situación. Entonces ese es Matzah. Pero nosotros estamos básicamente en Hametz. Entonces, ¿qué pasa con Hametz? En Hametz uno está avanzando. No necesariamente en el camino espiritual, también se cumple con nuestra vida material, con nuestro trabajo material, con la familia, con nuestros proyectos personales a nivel laboral. Todo es así, o sea, el Hametz, y también lógicamente en lo espiritual, es que uno empieza a avanzar. Uno empieza a avanzar así como la masa, se empieza a inflar, pero después llegan y la amasan, la golpean. Entonces hay un retroceso. Usted empieza a avanzar, usted tiene un proyecto y empieza a avanzar con el proyecto. Y de un momento a otro, antes retrocede con ese proyecto. Entonces mucha gente, y después pasa lo mismo, y por otro lado, y por la familia, por la parte espiritual, en el trabajo, siempre pasa eso, con la salud, le da gripa. Entonces, una persona puede, sin conocimiento, puede pensar, eso es una maldición, o ¿cierto? Le pasó cacho, tal cosa. Entonces, ¿para qué se logra eso? ¿Para qué Hashem lo pone a uno en eso? Para uno estructurar la mente. Uno tiene que estructurar la mente, adquirir una mente calmada, adquirir una facultad mental, una fuerza mental que lo que hace es organizar, le da un orden en la vida. ¿Un orden qué significa? Que uno no va a pensar, es una maldición, no va a pensar, lo que pasa es que es parte de ese proceso del Hametz, y no es que yo no vaya a lograr ese proyecto, no es que ya es una maldición, no, es parte de ese proceso que se requiere para yo poder recibir esa bendición o lograr ese objetivo. Porque lo que hace realmente es que la mente se vuelve, a través de desesperar, a través de esos retrocesos, a través de avanzar y no avanzar, de alcanzar y no alcanzar, lo que va haciendo es que la mente se vuelva un recipiente adecuado para recibir la luz infinita. Empieza con esa luz, ¡pam! Matzah es una luz gigantesca. Hametz es una luz de a poquitos, pero ¿qué pasa? Ya como a través de esa estructuración de la mente, del conocimiento, del estudio de Torah, estudiar Torah, todas estas enseñanzas de los Hadikim, uno ya va adecuando la mente, va haciendo que la mente sea un recipiente para la luz infinita. Claro que aquí falta
la mitad, o sea, tiene que ser el conocimiento y la fe, el conocimiento y la fe, el conocimiento y la emuná. Yo voy avanzando, estoy subiendo, estoy progresando en mi carrera profesional, en mi vida espiritual, en la familia, estoy progresando. Y de un momento a otro, ¡tum!, llega una barrera, hay un límite, y llega un retroceso y bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo ya un orden mental, tengo una mente calmada, tengo un conocimiento. Entonces me dice, no, es que ese es parte del Hametz, ese es el proceso para poder fabricar los recipientes adecuados para recibir la luz infinita. Eso me dice el intelecto. Entonces, cuando ya esté abajo, ya utiliza la emuná. Utiliza la emuná y se va a darle gracias al creador porque ese proyecto está demorado, porque tal cosa, X o Y, se le va a dar gracias, a cantar, a brincar. Entonces está siempre, constantemente, utilizando las dos. Entonces, Matzah es de emuná y Hametz es de Sehel o de conocimiento divino. Entonces, el desarrollo de esa vasija espiritual, de ese recipiente, es necesario realizarlo, pero se hace a través de la plegaria y a través del estudio. A través de la plegaria, del Tikkun HaKlali, la plegaria escrita, el Hibodedut, pero también a través del estudio. Entonces necesitan las dos. Rabbi Nachman enseña muchas veces, en muchas partes, que la emuná sin conocimiento es peligrosa, porque puede depositar esa emuná, esa fe, en cualquier cosa, y puede tener unas ideas falsas, erróneas, unas concepciones erróneas de la realidad, y creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Es donde necesita el intelecto. Pero también Rabbi Nachman dice, el intelecto sin fe no es nada. Bueno, a estudiar, no, es a poner en práctica, aprender en práctica a través de la emuná, a través de hacer la plegaria, de todos los proyectos que uno tiene, ponerlos en plegaria para que el creador le ayude, de darle gracias al creador por las cosas que más le cuesta, por las dificultades, que está haciendo las dos. Un momentico voy a prender la luz. Entonces, el Hametz como tal es la estructuración de la mente. La emuná es lo más elevado, se puede decir que existe, pero el objetivo de nosotros soldados de la luz es adquirir esa fuerza mental, es adquirir ese conocimiento, porque sin ese conocimiento mezclado con la emuná, o sea, como decir temperado con la emuná, no se puede adquirir esa luz infinita. Entonces la ventaja que tiene el Hametz sobre la Matzah es que esa luz infinita se va interiorizando. Eso se demora para interiorizar. Primero uno con la Matzah, ¡ay, ahí está Hashem! ¡Mira, ese es el creador! Y ya después empiezan las pruebas, las subidas, las bajadas, empiezan los retrocesos, está fermentando ahí esa masa. Entonces, a través de eso, es que uno empieza a decir algo, empieza a hacer plegaria, y Hashem le responde esa plegaria. Y después empieza a estudiar algo de las enseñanzas de Rabenu, y ve que le está hablando directamente, pues, como al oído, como lo que está viviendo, y le está diciendo ahí en el momento. Entonces, esa es la luz infinita. Uno, para entender cualquier enseñanza, necesita esa luz infinita, necesita hacer el trabajo de hacer la plegaria personal, de estudiar. No es solo venir a las reuniones, es cada uno en la casa, que por eso le alegra uno tanto esa reunión con el Rabino Sadi, que la gente, todo lo que hablaba, se ve que sí, todos estamos trabajando. Pero entonces ahí sí se adquiere esa luz infinita y se interioriza, y eso nos va a acompañar para toda la eternidad, a través de hacer los preceptos con alegría. Esa luz infinita es también eso. Cuando hacemos un precepto con alegría, cuando hacemos Hibodedut con alegría, cuando cantamos,
Esa es la luz infinita, pero es una luz infinita que ya la vamos a usar para toda la vida. Y eso nos va haciendo expertos también en cuando vienen esas, digamos, las bajadas. Entonces también tener la alegría, o sea, la alegría como tal lo va a sacar a uno de esa oscuridad. Entonces, no sé, muchachos, de pronto si es claro, comentar algo, alguna inquietud. O de pronto un pensamiento que se les suscite y no lo he mencionado. Bueno. Entonces, Bueno, adelante, don Lino. en la experiencia de lo que yo he vivido a través de todo este estudio, usted utiliza una palabra que es lo resumo como la capacitación para luego poner en práctica lo que uno ha aprendido y que inmediatamente encuentra los resultados. Para saber si hay resultados es porque compara con el SADIC, la enseñanza del SADIC con lo que uno ha entendido. Allí empieza uno a formar esa personalidad de creer absolutamente en el creador, que es lo que se llama tiene un nombre también, bueno, no me acuerdo en este instante, pero entonces, ¿cómo sostener eso ahí si es a base de la plegaria y el conocimiento de lo que ha aprendido, cierto? ¿Es así? O sea, el estudio como tal lo conecta a uno con unos pensamientos sagrados, con unos pensamientos santos. No es tanto, o sea, uno tiene que estudiar, sí, pero si uno está haciendo también la plegaria y tiene muná en lo que está estudiando, tiene fe en lo que está estudiando, en las palabras del Sadik, en los consejos del Sadik, entonces uno se conecta con ese pensamiento santo, con ese pensamiento sagrado. Eso como tal es la luz infinita que la hemos logrado adquirir a través de desarrollar los recipientes adecuados, los recipientes que quiere Hashem para que nos pueda dar esa luz infinita que Él nos quiere dar. Entonces ahí es donde se ve al Creador en todo y donde lo que uno va estudiando, por ejemplo, es un ejemplo y eso le pasa a uno bastante, ¿sí o no, don Lindman? Que uno estudia algo y es como si le estuviera, por ejemplo, ahorita me estaban contando una situación del trabajo y pues uno por dentro, uno como que sabe, ¿no? Pero eso no se le puede parar bolas porque esos son rumores y eso no es algo a lo que me deba preocupar, pero más sin embargo quedó esa preocupación ahí. Después al ratico por allá escuché algo que me puse de Vladimir el Cabas, que estaba hablando de Rabbi Nachman de Breslev sobre la historia de los mendigos. Entonces había un mendigo que era el mendigo sordo, y el mendigo sordo decía que no era que no escuchara, sino que él era sordo a las carencias de este mundo, porque en este mundo hay muchas carencias, mucha oscuridad, y él es el mendigo sordo porque era sordo a las carencias de este mundo. Entonces a mí sí me impactó mucho eso, y ya con eso me relajé, no volví a pensar más en eso, me tranquilicé, no es que tengo que ser sordo a las carencias de este mundo, porque es pues realmente era un rumor que me dijeron que pasó y que bueno, y no hay nada tampoco que preocuparse. Entonces, cuando escuché esa enseñanza, ahí mismo me cambió las emociones, ya pasé a estar tranquilo, a tener una mente calmada. Entonces, Pero es que se vuelve, eso es lo que debemos desarrollar. Eso es lo que ese intelecto, que nos diga qué es lo que quiere Hashem. O sea, uno a través de ese estudio, no es que el estudio, yo me acordé de tal lección, no, ese estudio que uno va realizando va generando el intelecto que le permite a uno captar a Hashem. Esto es lo que quiere Hashem. Lo que quiere Hashem es que yo no le pare bolas y no esté escuchando tantas cosas negativas que hay por ahí.
en ese momento. Es un ejemplo porque puede ser cualquier cosa, para cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, ponerlo en práctica los consejos del Sadik es algo que se requiere ese tipo de intelecto, saber cómo. Bueno, Rabbi Nachman dice que haga Itbodedut, que haga la plegaria personal en aislamiento, dice que estudie sus enseñanzas, dice que esté alegre, dice que haga acá. Entonces, ¿cómo pongo en práctica eso? Eso nos lo da ese Segel, esa bendición del Segel que nos da el orden de cómo podemos poner en práctica eso. Entonces, por eso el objetivo de nosotros es eso. El objetivo de nosotros debe ser desarrollar un intelecto que nos diga qué es lo que quiere Hashem. La emuná, claro que hay que desarrollar la emuná, pero si nosotros no tenemos ese intelecto que nos diga qué es la voluntad de Hashem, que nos empecemos a conectar con una fuente de sabiduría que es Rabbi Nachman, con unos pensamientos sagrados, que nos muestre qué es la voluntad de Hashem, qué es lo que quiere Hashem en este momento. Entonces, Dios guarde, le podemos tener emuná cualquier cosa, podemos creer que la luna es un pan de queso. Ay, sí, la luna es un pan de queso. Entonces, por ejemplo, eso es lo bonito, ya le doy la palabra a Obed, hermano, lo bonito de Breslev, que uno no está tan pendiente del rabino, porque mucha gente no tiene conocimientos porque, no, lo que diga el rabino. Yo hoy le pregunto al rabino, sí, Baruch Hashem, bendito el Eterno, uno puede le preguntar cosas al rabino, pero si uno está pensando que él es el que tiene la respuesta, entonces va a ser más difícil uno mismo saber que tiene que desarrollar ese intelecto sagrado, ese conocimiento, que uno puede también percibir a Hashem. Puede no, ¿qué es lo que quiere Hashem que uno haga? No necesariamente que le esté preguntando al uno al otro, sino que uno también tiene esa capacidad. Y eso es lo que quiere Hashem, y por eso es el objetivo. Entonces, por eso la emuná sola, no. La emuná sola es peligrosa, dice Rabbi Nachman, puede. El rabino me dijo tal cosa, que yo escuché que Daniel dijo lo otro, que yo escuché que doña Claudia dijo no sé qué, que salió en las noticias. ¿Y cuál es la verdad? Eso nadie se lo puede decir a uno. Uno mismo es el que tiene que saber eso, a través de poner en práctica los consejos. Luego no de uno sí comparte y adquiere conocimiento. Bueno, ¿cómo me ponen en práctica los consejos de Rabbi Nachman de Breslev, del Sadik, de cómo nos conectamos con esa fuente de sabiduría? Así, lo que estamos hablando. Ahora sí, don Obed, bien, pues adelante. Dije, don Daniel, shalom a los demás aún. Shalom, que era, pues lo que usted me dice, lo del Segel, ¿no? Era lo que tenían los patriarcas, porque ellos miraban muchas cosas y se guiaran por la emuná. Yo creo que se hubieran dejado engañar muy fácil, porque pues dicen que en esos tiempos las cosas sobrenaturales eran como muy normales, ¿no? O sea, había muchas cosas. Por ejemplo, ese es el caso de la gente que cree en los milagros, ¿no? Que le dicen, ven, a veces la vista hasta lo puede engañar a uno. Porque en el caso de nosotros, pues no sé, no me gusta meterme con los otros credos ni nada, pero muchas veces ellos se van como hacia los milagros o cosas así. Y si uno se va como la emuná que usted dice, pues allá iría a dar a uno, ¿no? Pero uno tiene que guiarse por lo que dice la Torá. Como hacían, pues, porque si no estoy mal, en los tiempos antiguos habían personas, no eran profetas, ¿no? Porque fuera Israel y sin el templo no existen los profetas, sino que hacían milagros y todas esas cosas. Y por eso fue que Eliyahu Hanabi como que regañaba mucho a los demás porque pues se dejaban como guiar por lo que miraban, ¿no? Entonces, pues, eso era lo que le decía a don Littman, ¿no? Y a veces la mala inclinación también le muestra cosas a uno que no son porque a mí ya me ha pasado, pero yo me acuerdo de los consejos del Rabbi Nachman, digo, no, pero eso no, por ahí no es. Entonces por ahí como que uno se va, como que la verdad, uno se va como, ¿cómo se llamará eso, don Daniel? El Segel, dice usted, ¿no? Pues que pasan cosas raras en el mundo, pero no quieren decir que vengan que no sean buenas. Qué pena, don Daniel, siempre soy malo tratando de decir lo que quiero, pero pues eso es lo como que a veces es más guiarse por la chispa divina, dicen que es la mente, ¿no? Entonces es mejor guiarse como por lo que uno ya ha estudiado, por lo que ha escuchado de fuentes, pues,
fuentes judías fiables, ¿no? Y sí, pues era lo que quería decir, pues porque así escuché una vez que así era como muchas veces las otras religiones llamaban a más personas, pues porque les mostraban milagros y la gente como veían eso y se iban yendo, pues porque y utilizaban algo de las chispas, porque todas las personas tienen algo de Hashem, ¿no? Pues Hashem fue que creó todo el mundo. A veces utilizaban ese poder, pero no, creo que fue que lo escuché del rap David Artsy, algo así, no me acuerdo muy bien qué clase fue que él dio, pero hablaba de esas cosas, que ya van más hacia como la cabalada y el mundo que uno no puede ver. Sí, Y lo mano. que yo me... Sí, adelante, adelante. Señor, no, pues sí, sino que no tengo bien planteado el tema, entonces pues no, de pronto quedo más, puedo No, sacar pero sí competencia. toca una parte importante, que vea que es como el centro de la reunión, porque en Pesach fue un milagro grandísimo, gigantesco, que se abrió el Mar Rojo, ¿sí o no? Y toda la humanidad se dio cuenta de eso. Pero ya después de que salieron de Pesach, ¿por qué hizo eso Hashem? Porque en Egipto el pueblo de Israel no tenía Segel, no tenía un conocimiento divino, no tenía un conocimiento. Entonces le tocaba hacer eso así. ¿Qué pasó después de que se abrió el Mar Rojo y salieron de Egipto? Llegó la entrega de la Torá. Entonces a uno le pasa eso, a uno le pasa que a veces el creador tan lo saca y le manda un milagro, pero lo que usted dice, ya, o sea, eso es correcto y yo entiendo lo que usted, creo que los demás también entienden lo que usted está diciendo. Pero entonces ya después, ¿qué? Ya después sigue el Hametz, ya después sigue la elaboración, la estructuración, el ordenamiento de la mente, que muchas veces eso se logra, o Hashem, muchas veces no, Hashem lo pone a uno como en unas pruebas, en unos desafíos, en unas situaciones donde sí o sí se desarrolla se llama Koach Amesader, que viene de Seder. Koach es fuerza, Amesader, Mesader viene de Seder. Y hay otra, es una facultad mental que tiene el hombre, el ser humano tiene una facultad mental que es organizar las cosas. Ver que esto es primero, después esto, por ejemplo, lo que usted dice, que el milagro y que llegó fulanito, hizo un milagro, pero entonces, ¿cuál es el orden? El orden es que hay una Torá, que Hashem nos dio una instrucción de cómo vivir la vida. Ahí es donde vamos a mirar cómo vivir la vida, no porque fulanito de tal hizo un milagro, va a decirnos cómo vivir nuestra vida, no, eso es falta de orden. Eso es imaginación, que también es otra facultad mental, pero ahí donde lo tenemos nosotros que controlarla, porque esa facultad de la imaginación, esa la utiliza mucho el otro lado, la utiliza mucho sobre todo esa Edom, porque es Koach Amedaber. Koach Amedaber es la fuerza de la imaginación, que uno empieza a imaginarse cosas y, por ejemplo, uno cree que están hablando mal de uno y que ya no lo quieren y que vea y que ya y nada, no pasó nada. Lo que pasa es que es peligroso porque si sigue dándole fuerza a esos pensamientos sí pasa, pero muchas veces uno puede imaginar cosas que no existen, ideas falsas, ahí es donde falta el intelecto, el orden mental. Entonces, Koach Amedaber también viene de Dom, y eso pasa mucho ahora en este último exilio, que es el exilio donde está el internet, las noticias, tanta información. Entonces trate de atacar a la gente con esa imaginación, y también en la parte espiritual también la mala inclinación se viste de preceptos, y puede que uno vea a una persona así con todos los vestimentas como tremendo rabino y puede que sea lo contrario, o tenga una visión y por la noche soñó y vio tal cosa,
y puede que sea la mala inclinación que le esté tratando de engañar a uno. Lo que sí es el Koach Hamesader, o sea, el orden mental, la estructuración mental, es que, por ejemplo, el Satán no busca los pecados ni las transgresiones, el Satán lo que busca son los preceptos, las misbot. Entonces sí es parte de ese orden mental saber que si usted está haciendo un precepto, va a recibir un ataque de las cosas del otro lado. Y entonces ya usted, como tiene ese orden, sabe que está entrando en las cámaras del intercambio, que es donde vive el Satán, el palacio del Satán, en la cámara del intercambio, que intercambian lo que es bueno con la imaginación, con la imaginación de la gente, y lo ponen a creer que lo que es bueno es malo, lo ponen a creer que lo que es falso es verdadero, que lo que es verdadero es falso, que la luz es la oscuridad, que la oscuridad es la luz. Entonces uno ya con ese orden mental sabe que están las cámaras del intercambio y sabe qué es lo que tiene que hacer. Simplemente está en esa parte del proceso, tiene que esperar y ponerse a hacer los preceptos con alegría. Eso se lo da a uno ese intelecto. Entonces esa alegría que uno debe alcanzar, que esa alegría sagrada, alegría basada en realizar la voluntad de Dios, eso es lo que lo saca a uno de verdad de esa oscuridad, y eso la logra uno es a través del intelecto, porque es que no es que, ay, yo me alegré. No, hay veces que uno antes está triste o está con miedo. Entonces uno con el intelecto sabe, no, es que con alegría saldréis, con la alegría salgo de este hueco, salgo de este exilio, de esta oscuridad, con la alegría. Entonces hago preceptos con alegría, estoy alegre, cuento chistes, me pongo a cantar y a bailar, me pongo a enfocarme en mis puntos buenos, pongo a cumplir los consejos del Sadik, pero con el intelecto. No es porque, ay, no, es que no siento estar alegre, entonces no voy a estar alegre. No, usted se acuerda de lo que dice el Sadik, que hay que cantar, aplaudir, brincar, todos los consejos que hemos hablado. Entonces ese es el Koach Hamesader. Koach Hamesader es estructurar, organizar la mente para que se vuelva un recipiente de la luz infinita. La luz de Pesaj es mucho más elevada que el nivel de la persona. Por eso la luz de Pesaj es la emuná. Y no hay nada de Segel, porque es algo más allá. La luz de Pesaj es algo más allá. En cambio, la luz de Hametz es algo que va saliendo desde adentro, desde nuestro punto interno, y solamente cada uno de nosotros somos los que podemos entender esas cosas, que es basado en la Torah y todo, pero nadie le puede decir. Eso es pues, entre Hashem, el Sadik, pero la emuná es lo más elevado que puede existir. Rabbi Nachman dice, que es lo que hemos hablado, la emuná sin Segel es peligroso, el Segel sin emuná no es nada. Entonces, nuestro objetivo como tal es adquirir ese Koach Hamesader, esa fuerza mental, para poder recibir la luz infinita, para poder que nuestra mente se vuelva un recipiente de la luz infinita. En el caso de Egipto, de Pesaj, hay momentos en que sí tiene que ser esa liberación de uno, pero de resto tiene que ser todo así poco a poco, de a poquito, avanzar, retroceder. Ese es el camino que quiere el creador de uno, de cada uno de nosotros, que nos esforcemos, que no nos desanimemos, que vemos una situación que parece negativa y antes busquemos estar alegres, que antes le demos gracias al creador por eso. Entonces, a través de uno vivir eso es que se va estructurando esas vasijas, ese recipiente para poder recibir esa luz infinita, que esa es la bendición del Segel como tal. Con la bendición del Segel es ver a Dios en todas partes, la bendición más grande que hay, dice Rabbi Nachman de Breslev, y algo que también uno le debe pedir mucho al Creador en el Hitbodedut, que le da a uno esa fuerza de la mente, esa bendición del Segel.
En cambio, en Egipto y en las situaciones en la vida también que le pasan a uno, le han pasado, puede pasar a las personas. En el caso de Egipto, se entiende, ahí no había forma de liberarse, ahí no había forma de que se hiciera ese proceso de poco a poco, ir superando los obstáculos, ir creciendo, ir conectándose con esa luz. En Egipto era imposible. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento. Después de que salieron de Egipto fue que les dieron la Torá. Entonces ahí sí es el exilio que estamos ahora. Ahí sí tenemos las herramientas para salir de esa oscuridad, pero en Egipto no tenían esas herramientas, entonces por eso al Creador le tocó mandar ese rayo de luz para sacar al pueblo de Israel de esa oscuridad. Entonces, buscar por acá, ¿no? Buscar por acá, ¿no? Pero, o sea, hay muchas cosas que igual podemos estudiar otro momentico este mismo tema para seguir con la paracha semanal. Pero en todo caso, algo que no nos podemos dejar pasar pues, de todo lo que estamos estudiando es eso, es la alegría. La alegría verdaderamente es la que nos permite a nosotros salir de ese exilio. Ahora que viene Pesaj, lo que estamos hablando, era imposible que el pueblo de Israel saliera de Egipto o que nosotros estemos en una situación donde es imposible, si no nos saca el Creador de ahí, poder desarrollar la alegría. Pero ya cuando salimos de ahí, sí es muy importante uno acordarse de que de verdad esa enseñanza principal de Likutei Moharan 24, de todo lo que estamos estudiando, es la alegría, cómo adquirir la alegría y esforzándonos siempre por tener esa alegría. Entonces, la alegría como tal es la que o sea, vamos a volver desde el inicio, ¿no? Uno va subiendo, uno va ascendiendo, uno va progresando, puede ser en sus proyectos personales y puede ser también en la vida espiritual, va progresando, llega al Keter. El Keter es una barrera que al mismo tiempo es una interfase entre la luz infinita y la creación, o entre el creador y lo creado. Entonces, ese Keter, esa luz del Keter, es la que se experimenta como la alegría. Cuando nosotros estamos alegres al realizar preceptos, que es parecido a lo que está diciendo Rabbi Sadi, del placer que se va a sentir en el Olam Abba, en el mundo por venir, ese deleite, ese goce, esa alegría, realmente viene de esa parte, que es donde está la luz infinita, pero por decirlo así, filtrada para que nosotros la podamos percibir. Entonces, cada vez que nosotros avanzamos en la vida, es a través de esa luz infinita. Cada vez que cumplimos un proyecto, puede ser una persona atea que no crea en Dios, cualquier proyecto que ella logre es a través de esa luz infinita. Y ese deseo que tiene de lograr esos proyectos es también esa luz infinita. Entonces, cuando uno va avanzando, llega a ese Keter y si sigue avanzando, se puede quemar, se puede disolver, se puede desaparecer, puede volverse loco, Dios guarde, puede morir, porque ya va a pasar a la luz infinita como tal, y eso no se puede
captar así de uno. Entonces, cuando llega a ese Keter, a esa barrera, baja y baja a las cámaras del intercambio, a la parte más baja, inclusive de este mundo físico. En este mundo físico es donde más se ve las cámaras del intercambio, donde más se ve todas esas fuerzas, ese poder de la clipa del otro lado. Cuando está en las cámaras del intercambio, entonces adquiere la bendición de las piernas, que es moverse a hacer preceptos. Y ese moverse también al mismo tiempo es salir de cómo sale uno de algún lugar con las piernas, cómo sale de esas cámaras del intercambio con la bendición de las piernas, pero salir a hacer preceptos con alegría, o sea, a través de esa alegría es que sale uno de esas cámaras del intercambio. Y la alegría como tal que está sintiendo, entonces rescata las chispas de divinidad que hay en la oscuridad, que se arrojaron al principio de la creación, en el momento inicial de la creación, y que también hemos arrojado nosotros a través de las transgresiones. Todos nosotros somos una chispa divina, y cada vez que nosotros, que una persona, Dios guarde, se enoja, le da miedo, le da algún sentimiento negativo, transfiere una chispa de esa divinidad a las fuerzas del otro lado, porque esas fuerzas como tal no tienen vida propia, por decir algo, no existen, es una apariencia, porque en el momento de la creación Hashem creó un espacio vacío. Antes de la creación todo era luz infinita, luz infinita, luz infinita, pero como es infinito, pues no puede existir lo finito, que lo finito es la creación, todo lo creado es finito. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hizo un espacio vacío de esa luz infinita. Entonces, ahí es donde está la creación, pero también está todas estas fuerzas del otro lado, todas las fuerzas de la oscuridad existen es ahí, pero ellas existen es a través de esa luz infinita que nosotros tenemos también como seres humanos, y todos los objetos de la creación tienen algo de esa luz infinita. Entonces, a través de las transgresiones se pasa esa luz infinita para el lado pues, de las clipot. Entonces, en la mitad de ese espacio vacío, Hashem creó un punto donde está esa luz infinita. Entonces, nosotros realmente, cuando hacemos los preceptos con alegría, cuando nos pasa algo, digamos, difícil, y más sin embargo tenemos paciencia y sabemos que Hashem va a solucionar todo y que todo se va a cuadrar para bien, entonces nos estamos conectando otra vez con esa luz infinita que está en la mitad de ese espacio vacío, o sea, estamos saliendo de esas cámaras del intercambio, y entonces ahí es donde adquirimos la bendición de las manos, que la bendición de las manos es la bendición del Sehel, es saber que el Creador es el que creó las fuerzas de la oscuridad, creó esa prueba que me pasó, creó también el deseo mío por superar esos obstáculos, por alcanzar mis objetivos. Entonces, básicamente todo eso es la bendición del intelecto, es el Koach Amedaber. Y están las dos cosas, la emuná y el conocimiento. Ok, muchachos, adelante don Carlos. Bien, voy a traer el celular que lo tengo allí para que sigamos en otro tema, y ya vengo. Bien pueda don Carlos, adelante. Daniel, es que es la primera vez, no sé si me alcanza a escuchar desde donde va a estar, es la primera vez que le escucho decir a usted eso que habló ahora de las piernas, o sea, de las cámaras de intercambio, lo entendí así. Y me conecté inmediatamente con algo que me ha pasado en muchas ocasiones, que es la forma como yo he encontrado cómo recuperar la fe, y tiene que ver precisamente con eso. Pues, Carlos Guevara, yo identifico en algunos momentos cuando me llega la tristeza que es que he perdido la fe.
Y sé que para poder recuperar la fe, tengo que ponerme en movimiento. Entonces, yo mantengo mucho en la mente eso, de que la acción y la fe se complementan. O sea, cuando yo pierdo la fe, me pongo en acción, inmediatamente recupero la fe. Y cuando tengo fe, me puedo poner en movimiento. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba yo en el centro con mi esposa. Entonces, ella fue a hacer algunas cositas en el centro y yo me quedé en el carro, ahí dentro del carro, me quedé ahí quieto. Y me llegaron a la mente algunos pensamientos pues, de preocupaciones y cosas así. Entonces empezó a llegar la tristeza. Entonces, inmediatamente yo dije, no, me tengo que poner en acción. Y yo me había quedado en el carro quieto, quieto ahí en el carro pensando y pensando. Entonces, lo que hice fue llevar el carro a un parqueadero y ponerme a caminar por el centro. Entonces, cuando me puse a caminar, ya empiezo pues como a ver la gente y el movimiento del centro en Cali y todas esas cosas. Entonces, vuelvo y recupero la fe y ya sé que eso me ayuda mucho. Y por alguna razón, pues las enseñanzas de Rabbi Nachman a través del rabino Shalom Arus y rabino Jonathan, la Ibodedú se puede hacer quieto uno en su habitación, pero ellos recomiendan mucho que la Ibodedú se haga caminando y eso a mí me trae cosas muy buenas, cosas muy positivas. Quería compartirlo porque es la primera vez que lo escucho a usted hablar de las piernas y lo relacioné inmediatamente con eso. Quería decirle eso, Daniel, y muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Carlos. Es exactamente eso, ¿verdad? Que si usted hubiera escuchado ese concepto, pues ya lo está poniendo en práctica. Y eso es lo bonito de las enseñanzas de Raveno, que ¿verdad? Como lo van guiando a uno. Y son enseñanzas pues que son muy, como digamos que como circulares, como que van llegando, son infinitas y muy variadas y tienen muchos temas, pero al mismo tiempo van llegando siempre como al mismo punto de la alegría, de la devoción. Pero sí, eso es lo que, eso se habla en la lección 24, la bendición de las piernas, la bendición de las manos, son lo que se necesita para adquirir la luz infinita. Que cuando Rabbi Yoshua Ben Hanina estaba en la Academia de los Sabios de Atenas, le preguntaron dónde está el centro del universo. Pues en Suata, cómo es exactamente, que lo tengo para no equivocarme. En Sauta de Alma, ¿dónde está el centro del universo? Entonces, Rabbi Yoshua Ben Hanina levantó el dedo y dijo, aquí. Entonces los sabios de Atenas le dijeron, ¿quién lo dice? Rabbi Yoshua dijo, traigan una cuerda para medir y mídanlo. O sea, el centro del universo es realmente uno conectarse en medio de toda esa oscuridad que es este mundo físico, o cuando vienen esas pruebas, o cuando uno tiene miedo, cuando tiene tristeza, cuando tiene cualquier oscuridad, buscar ese centro del universo. Y entonces eso lo logra primero con la bendición de las piernas, exactamente. A uno tiene un problema, entonces que sale corriendo y pone a darle gracias a Hashem. Y fuera de eso se pone a brincar, se pone a brincar, a aplaudir, o sea, está utilizando las piernas, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo, esas piernas son las que le permiten a uno aplastar esos enemigos. Entonces es como salir de la oscuridad. Y también es otro concepto que, o sea, todos nos van a poner ahí, ¿cierto? A todos nos van a poner, como por decirle algo, en esa oscuridad. Entonces, nosotros con esa bendición de las piernas, o sea, estando alegres, activos, movernos, que eso también se aplica pues a uno salir a buscar las cosas, pero en el caso pues de la lección así más específico, es salir a hacer plegaria, a darle gracias a Dios, a moverse. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos estar ahí con alegría
y nos vamos volviendo como unos espías. O sea, nosotros vamos a estar, por eso es que nosotros no tenemos que estar así como los judíos, que tienen que estar en una comunidad y que tienen que vestirse de cierta forma. No, nosotros, en cierto sentido, somos como unos espías, porque vamos a estar en contacto con este mundo moderno, digámoslo así, con este mundo externo, con todas estas cosas que hay afuera. Uno sale al centro, la noticia que pasó tal cosa, que un ladrón, que eso para nosotros los noajidas es muy importante. Entonces uno vuelve como un espía y ya cuando pasa el tiempo, que hay un proceso, de lo que estamos hablando del Hametz, que necesita su tiempo, eso va creciendo, se va inflando, hay un proceso y cuando llega el momento, entonces llega la bendición de las manos, que es percibir esa luz infinita, y ahí se rescatan todas esas chispas de divinidad que hay en el otro lado, que están en esa oscuridad, y nos damos cuenta del Creador. También, en cierto sentido, vamos progresando, vamos adquiriendo de verdad esa luz infinita en nuestras vidas. Todo cambia, todo va mejorando. También va a haber esa liberación, va a haber esa redención, va a haber esos cambios. Por eso es que Rabbi Nachman de Brel les dice que una persona espiritualmente sensible le debe pedir al Creador tener Birkat Hasehel, o sea, poder percibir la luz infinita, o sea, poder percibir a Dios en todo. Puede ser un gamín, puede ser un ladrón, lo que sea, usted vea por la ventana, ahí ve a Dios. Entonces, ¿por qué es lo mejor que uno puede obtener? Porque si usted percibe a Dios en todo, entonces usted va a hacer un proyecto y va a tener esa capacidad mental de sacarlo adelante, va a tener esa fuerza, esa valentía. Todo lo puede lograr. O sea, si usted le pide una casa, una mansión al creador, listo, el creador se la manda. Pero si usted tiene esa luz infinita, usted puede estar donde esté, pues esa percepción de la luz infinita, puede estar donde esté, y si es del creador que tenga una mansión, puede tener la mansión, y fuera puede tener 10 carros, y fuera un sabio de Torah, y puede, todo lo que quiera, cualquier cosa, porque las manos, también en el Salmo 145, que abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. O sea, cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un proyecto, tiene un camino, y eso está dentro de ese deseo, ese anhelo por alcanzar esa luz infinita. Entonces la bendición de las manos también es que se realizan nuestros deseos, nuestro proyecto. Uno es un artista, el otro es un hombre de negocios, el otro es cada uno, no sé, pero a través de esa bendición del Sehel, del intelecto, de poder percibir esa luz infinita, entonces ya el Creador nos puede enviar cualquier cosa, lo que sea, porque ya tenemos ese recipiente. Entonces, por eso, compañeros, sí es muy importante también estudiar, o sea, es súper importante la plegaria, el libro todo, pero hay que ir estudiando, las enseñanzas de Rabenu, porque yo sé que la mayoría, si no todos, cuando uno estudia eso, le genera un placer muy grande, pero es a través de eso que se puede ir logrando pues todos esos objetivos. Entonces yo les tenía, compañeros, acá otro tema, pero es que ya se nos está yendo muy, muy largo la conferencia, y no es bueno dejar esas grabaciones tan largas, porque lo más importante es uno repasar, volver a escuchar la enseñanza, volver a lo que estamos hablando, vea, no es tanto uno llenarse de conocimiento y conocimiento y conocimiento, aunque esta paracha de la semana tiene mucho que ver con esa parte de esperar, porque y Abihu salieron a poner un juego extraño, ahí ya está toda la enseñanza, pero no esperaron, les faltó esperar. Entonces es mejor esperar, repasar todo lo que hablamos hoy, tratar de repasarlo y seguir estudiando esas enseñanzas. Pero en nuestro caso, pues con el favor del Creador, poco a poco
Vamos, ahí todavía estamos esperando los libros, doña Tere, no me he olvidado de usted, pero no han llegado. Apenas lleguen los libros, empezamos a repartirla cruzando el puente angosto, pues también ir abriéndonos a otro tipo de conocimiento, no quedarnos solamente en los libros del Rabarus, también ir abarcando los libros de Rabbi Nachman, los que son compilados por el rabino Jaime Kramer, y ya, ir pegándonos en eso. Y el creador sabe lo mismo que estamos hablando, son pares, avance, retroceda, hay momentos en que uno puede estudiar mucho y no puede hacer casi plegaria, hay momentos que puede hacer mucha plegaria, hay días que no importa, pero así es que se va obteniendo esa luz infinita y entonces el objetivo, compañeros, el objetivo es estar ahí perseverando, entonces, no, compañeros, ahí ya les dejo los micrófonos, bien pueda, doña Angie. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, en ese orden de ideas que estamos repasando, pues yo también quería como traer algo que pues es bueno, ¿no? Ustedes han visto que el Rabino Aros imprime semanalmente con un folleto de PDF, como 4 hojitas, y trae como una plegaria, historia, un resumen pequeñito de la parasha. Y en una de esas hablaba que cuando uno tiene un sufrimiento muy fuerte, uno debe dar las gracias 15 minutos por eso, así pero intenso, y después leer el Salmo 100. Entonces, precisamente ahorita que Carlos estaba hablando, lo que le pasó a Cari, a mí me pasó aquí en Bucaramanga, pero fue una cosa, una tristeza que sentí que me inundó, una pues, cosa espantosa, y me tocó levantarme de donde estaba y sin decirles mentiras, como caminar 10 cuadras tenía una diligencia pendiente que hacer, entonces aproveché porque sentí que no me podía quedar quieta porque sentí que iba en depresión completa, en tristeza. Entonces me fui, cogí lo que tenía que hacer, 10 cuadras hacia arriba y fue dándole las gracias, pero caminando, lo que decía Carlos. Y fue de para arriba, fue gracias por esta tristeza, gracias por esto. Pues obviamente yo sé que estoy construyendo una vasija para algo grande que le estoy pidiendo, pues así como uno pide, pues también lo mandan a uno hacia el fondo a acabar. Y ya cuando venía de regreso también dándole las gracias, sentí que pude como levantar la mirada, pero no mis ojos físicos, sino como mis ojos internos, no sé cómo decirlo, que sale uno como de esa cueva y ve como la luz, como que se ilumina algo y pude entender de dónde venía esa tristeza que en algún momento alguien me dijo, usted es culpable de tal cosa. Y yo pues me la creí, o sea, me sentía culpable y después de esa caminata como 20 minutos, eh, le doy las gracias al creador porque pude entender que hoy en día me siento culpable de algo que no soy culpable. ¿Sí? Pero esa era la luz que yo necesitaba, entonces quería pues traer aquí a colación una recomendación del Rabino Aros. Creo que está en una de las joyitas que él hizo, que son 15 minutos súper intensos, dar las gracias por el sufrimiento que se tenga, después leer el Salmo 108 veces, y pues si se puede caminar mucho mejor. Pero quería traerles esa experiencia que viví hoy colocando en práctica estos ejercicios del Rabino Aros. Excelente, doña Angie. Muchas gracias. Para mí eso es una de las cosas que más me ha ayudado en la vida, ese consejo de dar las gracias por lo que más le cuesta a uno. 15 minutos, media hora, 8 del Salmo 100. De hecho, yo les he contado que ya como 2 años pidiendo por algo y nada, pues iba mejorando las cosas, pero como en 2 meses, 3 meses de estar poniendo en práctica, no menos, como a ver, enero, como 2 o 3 meses de estar dando gracias por eso que estaba pidiendo, en vez de pedir, empecé a dar gracias por eso, porque escuché, todo cambió, se solucionó las cosas.
Y siempre lo pongo en práctica y siempre funciona, siempre funciona. Siempre funciona de dar las gracias por lo que más le cuesta a uno. Uno tratar como de elaborar un poquito, decir gracias a Hashem, porque si tú consideraste, si tú determinaste que esto sea así, ciertamente es por algo bueno. Gracias a Hashem, porque yo confío en ti, porque tú todo lo que haces lo haces con bondad inescrutable, una bondad que no se puede investigar, y todo lo que tú haces lo haces con misericordia infinita, y nosotros somos finitos, entonces no podemos entender. Gracias a Hashem, porque tú eres solo bueno y benefactor. Ya uno le va metiendo cositas, tratar de elaborarlo bastante, si lo hace cantando y bailando, mejor. Eso sí es, para mí, es el consejo más poderoso de Rabbi Nachman, en el sentido práctico, porque si lo saca uno, ahora que estamos hablando de la liberación de Pesach, lo saca uno de muchas cosas, pero cosas, para mí han habido cosas fuertes, tema de la salud de mi papá, cosas duras con eso. Muchas gracias, doña Angie, por recordarnos eso. Es como lo básico, ¿no? Siempre volver a lo básico, a la raíz. Es que las enseñanzas de Rabbi Nachman de Brele son muy simples, muy simples. Lo que estamos hablando ahora en este momento es que si uno de todas formas sí le toca meterse a estudiar, tiene que estudiar, ir desarrollando ese intelecto, sin dejar nunca pues de lado la práctica, pero si no me puede quedar tampoco, no, esto es lo básico y yo hago lo básico, no, tiene que de todas formas irse metiendo. ¿Por Sí, qué? claro, toca Por lo que comprar hablamos libros, ahorita, sí, sí señora. por lo menos leer el PDF, pero bueno, lo que sea, alimentarse de algo en el día. Sí, porque de todas formas la mala inclinación, eso sí sabe muchas cosas y ella le va volteando a uno la torta, la arepa por hacerlo creer a uno las cosas como no son, engañarlo. Entonces, en la medida que uno tiene más conocimiento, tiene, tiene la capacidad pues como para no dejarse engañar, pero por ejemplo lo que usted dice, excelente, y ahí se entiende eso, porque emuná sin conocimiento es peligrosa, y conocimiento sin emuná no es nada. Uno puede estudiar mucho lo que sea, pero uno tiene un problema bien berraco, o se tiene unas emociones bien fuertes, y por mucho que estudie, no es que ni siquiera es capaz de estudiar. Uno tiene que salir ahí con las piernas, la bendición de las piernas, salir corriendo, darle gracias al Creador. Y ahí sí, después estudia. Sí. ¿Qué más, muchachos? Compañeros. Su comentario. Bueno, entonces, no, muchas gracias, compañeros, gracias al Creador, gracias a Hashem. Pongamos en práctica, acordémonos de alguna cosa que nos haya dado duro esta semana, este mes, este año. Gracias al Creador, que si tú quisiste que así sea, ciertamente es por nuestro propio bien. Tú nos amas, todo lo que tenemos es bueno y cada vez va a ser mejor y mejor y mejor. Gracias a Hashem, porque confiamos en ti, porque tú eres solo bueno y benefactor, porque Einon Milvado, no hay nada fuera de ti, Einon Milvado, y no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es por tu voluntad. Gracias a Hashem, porque si tú determinaste que así sea, ciertamente es por nuestro propio bien. No entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Gracias, Creador del universo, porque tengo tranquilidad del alma, porque me sostengo en ti como en un monte de roca. Gracias a Hashem, porque sé que tú tienes la habilidad y el conocimiento para hacerlo todo para bien, confiamos en ti.
gracias a Shem, gracias a ustedes, muchachos, compañeros. Feliz noche. Por el favor del Eterno, nos estamos viendo. Shalom, Shalom. Shalom, Feliz shalom, noche, shalom. que se me mejore Shalom. todo. Muchas gracias. Shalom, Daniel. Shalom. Muy buena la Shalom. enseñanza. Shalom, shalom. Muy buena la enseñanza, Shalom. Daniel. Agradecido. Don Oscar. Alegría. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Feliz fin de Shem, semana, gracias Shabbat agradecido. Shalom. por favor. Shabbat Shalom. Daniel, te quiero mucho.